su tiempo para escribir sus propósitos o sus metas o sus motivos de oración? ¿Cuántos lo han hecho? Creo que, bueno, un grupo. Hay otros que no lo han hecho. Pero yo les animo a que lo hagan. Y hay un consejo que encontramos en la palabra de Dios que nos da como dirección de cómo comenzar este año 2025. Y lo encontramos en un salmo que es muy conocido para muchos de nosotros como creyentes y como pueblo cristiano. Y es el Salmo 37, el verso número 5. Salmo 37, búsquelo en su Biblia, el verso número 5. Salmo 37, 5. Cuando ya lo hayan encontrado, pueden decir amén. Ok, no sé si lo puedan colocar aquí en la pantalla. Salmo 37, 5. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Una vez más, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si observamos, este salmo está dividido en tres partes. Podemos dividirlo en tres partes. Y este salmo, la primera parte dice: encomienda a Jehová tu camino. La segunda parte dice: confía en Él. La tercera parte dice: y Él hará. Este salmo nos está diciendo que para que nosotros tengamos un año 2025 bendecido, no es cuestión de suerte, no es cuestión de azar, no es cuestión de agüeros, no es cuestión de autosuficiencia, no, nada de eso. Lo que Dios nos aconseja en su palabra es que debemos encomendar nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños al Señor. Proverbios dice: coloca tus planes en las manos de Dios para que tengan éxito. Y eso es lo que debemos hacer. No es cuestión de suerte, no es cuestión solo de talento, no es cuestión solo de influencias o palancas, no. La palabra del Señor dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La primera parte, la palabra encomendar. ¿Qué significa encomendar? Encomendar significa poner en las manos de. Eso significa encomendar. Cuando usted encomienda algo, usted lo está entregando en las manos de alguien. Si usted tuviera que encomendar sus hijos o su casa o algo importante para usted, ¿a quién se lo encomendaría? Creo que usted pensaría, algunas personas dicen, bueno, a mi mamá, a una persona de mucha confianza. Y eso significa encomendar, poner en las manos de. Otro significado, encomendar significa encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Eso significa encomendar. Encargar a alguien que cuide algo o que cuide a alguien. Y algo tan importante como nuestra vida, como este año 2025, ¿a quién lo estamos encomendando? ¿A quién le estamos pidiendo que nos cuide, que nos guarde, que nos proteja? Y por último, encomendar significa entregarse al amparo o a la protección de una persona. Hay personas que ustedes saben que se encomiendan a un santo, se encomiendan a la Virgen, se encomiendan a algo a lo cual creen. Pero la Biblia dice: encomienda al Señor tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Y eso es lo que debemos hacer: encomendar, poner en las manos del Señor todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos. ¿Cuántos en este año 2025
tienen proyectos a nivel personal, profesional, económico, tienen varios proyectos. Lo que tú tienes que hacer es poner eso en las manos de Dios, encomendar. La segunda parte de este salmo es: y confía en Él. Y este salmo nos lleva a poner absolutamente toda nuestra confianza en el Señor. Y esto es lo que Dios nos pide. Si hay algo que en la Biblia encontramos, en la palabra de Dios encontramos, si hay algo que encontramos como una demanda o algo que nos pide el Señor, es que pongamos toda nuestra confianza en Él. Esto es lo que nos pide el Señor. El significado bíblico de confiar es fundamental en la vida de todo creyente. Creo que el apóstol Pablo dijo: pues ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivía antes en la carne, en mis fuerzas, en mi saber, ahora lo vivo en la fe. En otras traducciones dice: ahora lo vivo confiando en el Señor. La vida cristiana es una vida que depende de nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que te ayuda a ti a superar los momentos difíciles? ¿Qué es lo que te ayuda a vencer los obstáculos que se presentan en la vida? Ustedes conocen la parábola de los dos cimientos. Uno construyó su casa sobre la roca y el otro construyó su casa sobre la arena. Pero tanto como al uno como al otro vinieron las lluvias, soplaron los vientos, los ríos golpearon contra aquella casa. Pero la diferencia fue que uno edificó su casa sobre la roca, confió en el Señor. Y nosotros como pueblo cristiano sabemos que vamos a enfrentar muchos desafíos en este año 2025. Yo no sé cuántos ya, tan solo en 8 días de este año, ya han tenido que enfrentar situaciones difíciles. Hemos escuchado por las noticias que tan solo en 8 días, cantidad de personas que han tenido que enfrentar situaciones muy complejas, muy difíciles. Y lo que nos ayuda a superar todo eso, a seguir con la cabeza en alto, a tener una mirada esperanzadora, es nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que dice el Salmo: encomienda al Señor tu camino, coloca tus planes en las manos del Señor y confía en Él. La palabra confiar tiene sus raíces en el latín, que significa confidere, que significa tener plena confianza en Él. En la Biblia, confiar se refiere a poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en Dios, sabiendo que Él es fiel y que Él es digno de nuestra confianza. Por eso podemos confiar en Él. Sabe que podemos colocar nuestra esperanza y nuestra seguridad en Dios, sabiendo que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios no nos va a fallar, que Dios, si Dios dijo algo, lo va a cumplir. Una promesa, escúcheme esto, una promesa tiene validez o tiene credibilidad dependiendo de quién la haga. Es decir, alguien le dice a mi esposa, me dice: me hicieron tal promesa, y yo le digo: ¿y quién te prometió eso? No, tal persona. Ok, ora al Señor, amor, ora al Señor. Pero o puede pasar que mi esposa me dice: me prometieron tal cosa. ¿Quién te dijo? Tal persona. Ah, ok. Si te lo dijo esa persona, te lo va a cumplir, porque una promesa tiene validez dependiendo de quién lo haga. Y Dios ha prometido tantas cosas en su palabra. Por eso podemos colocar toda nuestra esperanza. Coloque su esperanza. Puede que hoy usted esté viviendo una situación difícil. ¿Cuántos hemos tenido que enfrentar quizás un diagnóstico
que nos da el médico, una situación difícil a nivel familiar o económico, pero coloque su esperanza. Tenga esperanza en este año 2025 y confíe en Él. Su seguridad está en Dios. El resultado de confiar en Él, al final dice el Salmo, la última parte del Salmo, la primera parte dice: encomienda al Señor tu camino. La segunda parte dice: y confía en Él. Y si tú confías en Él, el resultado de poner nuestra confianza en Él, ¿cuál será? Y Él hará. Esa es la tercera parte. Y Él hará. Si tú y yo encomendamos al Señor nuestro camino, confiamos en Él, ¿qué promete el Salmo? ¿Cuál es la promesa? Que Él hará. Él hará. Y sabe, finalmente el versículo también nos recuerda la intervención divina. Pero déjeme decirle algo. Esta intervención divina no siempre se manifestará de la manera en que nosotros esperamos. Sabe, a veces podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, o que el camino que Dios elige para nosotros no es el que teníamos en mente, no es como lo habíamos planeado. Sin embargo, la promesa de este salmo es que Él hará. Eso nos asegura que el tiempo de Dios es como perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, que los propósitos de Dios son perfectos, que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando dice el salmo Él hará, está hablando de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano. ¿Cuándo hará? No sabemos. ¿Cuántas veces en su vida y en mi vida hemos visto que Dios hará? Lo hemos visto, a veces no como yo lo pensaba, no como yo lo imaginaba, y a veces los planes de Dios resultan mucho mejor que nuestros planes. Los caminos de Dios son mucho mejor que nuestros caminos. Por eso el Salmo nos aconseja: encomienda al Señor tus caminos. Hay personas que tienen planes de irse a vivir a otro país, de ir a estudiar en otra ciudad, pero el Salmo es: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Eso nos asegura que Dios va a intervenir en nuestros planes. Cuando yo lo encomiendo, lo estoy entregando en las manos del Señor. Nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, Él hará. Él hará. Alguien me llamaba al comienzo de año preocupado, me decía: pastor, me está pasando esto, una situación difícil. Y entonces recordaba lo que dice el Salmo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Hay alguien que en esta noche necesita eso en su corazón: confía en Él. No pierdas tu confianza, no pierdas la fe. Puede que todo alrededor parezca que no haya salida, que no sabemos por dónde coger, qué solución, pero confía en Él y Él hará. Dios tiene muchas maneras de obrar y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Para ir finalizando, yo quiero animarte que tú esta semana, lo que queda de esta semana, los que no lo han hecho, se tomen el tiempo de escribir sus planes, sus proyectos y encomendarlos en las manos del Señor. Que usted allá solo en su casita coja esa hoja y tome un tiempo a solas con Dios, de pronto con su esposa, con sus hijos, y encomienden este año
en las manos del Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Tu llamado, tu ministerio, tu labor, tu servicio, que este año sea un año bendecido para el Señor. Y como decía el pastor David, que todo, absolutamente todo lo que nos suceda, en Él hará, sea para que eso redunde en la proclamación del Evangelio y en el extendimiento del reino de Dios. Quiero que tome ese tiempo, escriba sus anhelos, sus deseos, sus peticiones para este año 2025. Y los propósitos podemos definirlos en cuatro grupos. Quiero que usted escriba sus propósitos personales. ¿Cuáles son sus propósitos a nivel personal en su vida? Quiero prepararme más, quiero capacitarme más, quiero estudiar, quiero hacer esto, emprender un nuevo negocio. Que este año sea el año de quizás emprender algo a nivel personal. En segundo lugar, sus propósitos también los puede definir como sus propósitos espirituales. ¿Cuáles son sus propósitos espirituales? Sabe que ya hay 8 días que han pasado de este año y hay personas que no han cogido su Biblia y la han leído. Pero puede comenzar usted a hacer ese propósito de empezar a leer la Biblia todos los días. El año pasado hicimos un club de lectura en la iglesia y se reunían todas las noches vía WhatsApp, y todas las noches dedicaban 20 minutos para leer la Biblia en el club de lectura. Y varias personas se unieron junto con mi esposa y todas las noches se reunía el club de lectura a leer la Biblia en un año. Pero un propósito puede ser empezar a orar. Puede que usted como esposos, yo no le digo a usted que ore todos los días como esposos. Si usted lo hace, gloria a Dios, qué bendición que puedan hacerlo todas las noches. Pero si no lo hacen, por lo menos saque el propósito de que un día a la semana se van a unir como pareja, como esposos o como familia a orar y a tener un tiempo con Dios. Esos pueden ser propósitos espirituales, servir al Señor. Hay personas acá que tienen tantos talentos, que tienen un llamado de Dios y que Dios te ha llamado y Dios te sigue llamando. Puede ser un propósito de que tú le sirvas a Dios, de que tu vida sea un instrumento para bendición de muchas personas, porque servir es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pensamos, mis hermanos, que servir es bendecir a otros, pero la verdad, aunque es cierto, servir nos bendice más a nosotros mismos, porque cuando servimos somos recompensados por el Señor. Ese puede ser un propósito en tu vida espiritual, un propósito en tu vida familiar. El tercer grupo, propósitos a nivel familiar. ¿Cuáles van a ser tus propósitos a nivel familiar? Tener más tiempo, compartir, reconciliarte, perdonar, sanar, evangelizar a tu familia, orar por tu familia, que tu familia en este año llegue a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Ora por tu familia. Propósitos a nivel económico, que ese es nuestro cuarto grupo. ¿Cuáles son tus propósitos a nivel económico? Ahorrar, pagar algunas deudas, terminar este año 2025 sin ninguna deuda, poder ahorrar. Hay personas que tienen su plan de ahorro, tienen el proyecto de ahorrar para comprar una vivienda. Bueno, ¿cuál es? Pero como yo le decía a la iglesia, dentro de esos proyectos económicos, no se le olvide incluir en esos proyectos económicos honrar a Dios con sus finanzas. Sea fiel a Dios,
Porque la Biblia dice que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero Dios nos bendice para que a través de nuestras finanzas también bendigamos la obra y el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sea fiel al Señor, honre a Dios con su diezmo, su ofrenda. Como dice la palabra, ninguno dé por tristeza ni por obligación. Cada uno hágalo como le nace en el corazón, porque Dios ama al dador alegre. Pero dentro de esos propósitos económicos, que en este año usted sea fiel a Dios. ¿Sabe? No le va a faltar. Cuando usted honra a Dios, Dios cuida de sus finanzas, Dios provee, Dios multiplica, Dios hace milagros de una manera sobrenatural. Nosotros como familia lo hemos visto y lo vemos en cada creyente que honra a Dios fielmente con sus finanzas. Para finalizar, quiero leer un pasaje bíblico que nos enseña la importancia de la determinación. Este año, la iglesia wesleyana Catedral Rey de Reyes en Flandes tiene un lema. ¿Cuál es el lema? Muy bien. Sin reservas 2025. Y el texto bíblico, si lo pueden colocar en la pantalla, es Job capítulo 22, el verso 28. Job 22, 28. Léalo conmigo, dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. En otra traducción, al finalizar, dice, y aquí dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. En otra traducción dice, determina una cosa en tu corazón y que eso te sea firme y tendrás éxito en lo que emprendas. Entonces, la única manera de vivir una vida sin reservas es con determinación. Yo no voy a vivir una vida sin reservas si no lo determino. Saben, nuestros propósitos se van a cumplir. Y algo que yo le decía a mi esposa, que ha venido martillando mi mente en estos días, es que yo puedo tener muchos propósitos, pero la única manera de que mis propósitos se hagan una realidad en mi vida es cuando yo lo determino. Quiero contarles algo. Yo duré 6 años y medio pastoreando en la ciudad de Sogamoso, Boyacá. ¿Hay alguien aquí de Boyacá? ¿Nadie de Boyacá? Bueno, ok. Pero quiero decirle, y quizás usted ha conocido gente de Boyacá, que la gente de Boyacá es supremamente generosa con la comida. Si alguien le dice a usted, cómase una papita, no es una papita. ¿Sí? Yo les doy ese spoiler, ¿sí? No es una papita. Pastor, ¿quiere comerse una papita? Uno dice, bueno, no, eso le sirven a uno así, llena. Y la gente en Boyacá le mide a usted el corazón por lo que usted come. Si usted deja comida, perdió el año ahí. Sí, porque la gente de Boyacá se hace esas ideas, o algunas personas se hacen la idea de que, ay no, él es tan creído, como no le gustó mi comida, de pronto él come otra cosa, no, esta comida es como muy humilde y él no la come. Pero si usted come y le dicen, pastor, ¿le provoca otro poquito? Y si usted dice, bueno, pero si usted come y le dicen, pastor, ¿le provoca otro poquito? Y si usted dice, bueno, hermana, no, eso usted tiene las puertas abiertas de esa casa, usted ya se ganó el corazón de esa familia. Entonces, yo en ese tiempo soltero comía. Yo, gracias a Dios, soy de buen comer. Sí, y claro, yo comí en esos 6 años y medio al punto de que yo llegué a pesar 91 kilos.
Estaba con sobrepeso. Empecé a sufrir de migraña. Me daba migraña, me fatigaba, estaba en talla 36 y ya me quedaba apretado el pantalón. Yo llego a la ciudad de Bogotá y yo quizás mentalmente yo sabía cómo capotear toda esa información de los triglicéridos, de la grasa, de todo eso yo lo sabía capotear. Y un día saliendo de un ayuno, estaban las hermanas de la iglesia y me dijeron: pastor, venga y se pesa. Pastor, venga. ¿Qué pasó aquí? Me acorralaron acá. Entonces yo me pesé y era de esas nutricionistas que tienen una pesa donde te arrojan tu masa corporal, tu grasa en el cuerpo y la edad de tu cuerpo. Entonces me dijeron: usted tiene 33 años de edad, pero la edad de su cuerpo es como si usted tuviera 45 años de edad. Un hombre de 45 años no tan bien cuidado. Entonces, bueno, yo todo eso quizás lo podía manejar, pero ella me dijo algo. Me dijo: pastor, ¿usted tiene hijos? Yo le dije: no, no tengo hijos. Me dijo: ¿pero usted piensa tener hijos algún día? Le dije: sí. Me dijo: ¿y qué clase de papá quiere ser? ¿Un papá que no puede correr, que no puede jugar con ellos? ¿Un papá que va a estar acabado para sus hijos? ¿Qué clase de papá quiere ser? Oh, Dios. Y eso fue algo que Dios usó para decir: yo tengo que hacer un alto y tomar una determinación. Que esto no sea solo un propósito, un anhelo, un deseo, sino una determinación. Tú tienes que transformar tus anhelos, tus propósitos y llevarlos a una determinación. Determinarás una cosa en tu corazón y eso te será firme y la luz brillará en tu camino. Entonces ella era una nutricionista y me dijo: mira, estas pastillas que yo te puedo vender te van a ayudar a quemar grasa, pero yo no te las voy a vender si usted no se compromete a hacer ejercicio. Usted tiene que comprometerse a hacer ejercicio, si no, no se las vendo. Yo se las vendo a usted con el compromiso. Ahora eran dos cosas que tenía que hacer: no solamente empezar como a cambiar mi estilo de alimentación, tantas cosas, a generar conciencia, sino empezar a hacer ejercicio. Yo no hacía ejercicio. Entonces yo me determiné, le dije: voy a hacer ejercicio. Y yo estaba en ese momento en la iglesia huelellana central. Y yo tenía que llegar a la iglesia a las 8 de la mañana. Eso implicaba que yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana, para que a las 5 salir a hacer ejercicio, a correr. Y sabe, hoy en día disfruto, para mí es un disfrute salir a correr. Ese día yo creo que corrí 5 minutos y pensé que había corrido una maratón. Sí, hoy en día puedo correr, digamos, unos buenos kilómetros, ¿sí? Puedo correr y lo disfruto, pero todo comenzó como una determinación. Muchas cosas en nuestras vidas, quizás situaciones de pecado, quizás cosas que te están atando, cosas que quizás no están aportando a tu vida espiritual o a tu vida familiar o a tu vida matrimonial. Esas cosas no van a cambiar si tú no tomas una determinación de que cambien. Y ahora, como decía el pastor David, ahora que estamos comenzando, es el momento preciso para que tú determines cosas en tu corazón. ¿Cuáles son tus determinaciones? Hay cosas que tú no puedes hacer. Quizás comenzar a decir: no me va a acostar tan tarde, o no voy a perder tanto tiempo en las redes sociales, o no voy a perder más tiempo con esta persona que me está
consumiendo, me está desgastando mentalmente, emocionalmente. Hay personas que quizás están en una relación sentimental que no les está sirviendo, los está desgastando. O quizás usted tiene que levantar la mano y decir: necesito que me ayuden, no puedo más solo. Quizás usted a nivel de pareja está viviendo una situación de pareja que quizás nadie sabe, y usted necesita levantar la mano y decir: necesito ayuda, necesitamos ayuda como pareja. Pero necesita determinarse. Para finalizar, ¿sabe los beneficios? Cuando tú decides caminar con determinación, esa determinación te va a ayudar a tres cosas. La determinación va a producir tres cosas en nuestras vidas, o en la vida de una persona que decide caminar con determinación. Lo primero es que cuando una persona decide caminar con determinación, la determinación le va a ayudar a superar los obstáculos. Usted decide comenzar una carrera profesional, usted decide comenzar un emprendimiento, usted decide comenzar a servir a Dios, y déjeme decirle que usted va a tener ¿qué? Obstáculos. Usted decide comenzar la vida cristiana, decide comenzar a ser fiel a Dios, a honrar a Dios, pero usted va a tener obstáculos. ¿Y sabe qué le va a ayudar a vencer los obstáculos? La determinación. Determinar: nada, por nada voy a volver atrás, al mundo no vuelvo, por nada voy a dejar de servir al Señor. Es una determinación. Ustedes ven en la Biblia hombres de Dios que se determinaron. Pablo le decía: no predique más, no predique más, mire, lo acaban de coger a piedra, no predique más. Y él dijo: no, yo he determinado esto, y no me estorben, porque no solo estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio, sino aún más a dar mi vida por causa del Evangelio. Eso es una determinación. Él se determinó. David, tantos hombres: aunque mi vida se desgaste, no voy a dejar de amar a Dios, no voy a dejar de servir a Dios. Sabe, el año pasado, una mujer que por años sirvió al Señor, sus últimos 2 años tuvo que luchar con un cáncer, pero en esos 2 años nunca le escuchamos una queja, nunca le escuchamos como cuestionar a Dios o pelear a Dios, sino que ella decía, cuando ya veía que se estaba acercando su tiempo de morir, decía: pastor, estoy más cerca de encontrarme con mi Señor. Y ella determinó amar a Dios. La determinación nos va a ayudar a superar los obstáculos. 2, caminar con determinación va a formar nuestro carácter. El carácter de un creyente, de un hombre, de una mujer, se forma con la determinación. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Yo, aparte de desarrollar mi trabajo pastoral, también desarrollo un trabajo psicológico y terapéutico. Y Dios me permitió a mí trabajar en esta área y estudiar psicología, y luego estudiar terapia familiar. Y hoy en día para mí es una bendición, porque vemos con mi esposa cómo muchas personas nos acuden a una terapia familiar, a una terapia de pareja, y a través de eso muchas personas han llegado a Cristo. Y hoy en día Dios me permitió el año pasado poder entrar a trabajar en una ONG cristiana que se llama Conviventia. Yo no sé si ustedes la han escuchado. Conviventia es una ONG que tiene el propósito de ayudar familias en condiciones vulnerables en Colombia. Y estoy trabajando en el área de la capellanía, y hacemos un trabajo de intervención a familias en crisis en Bogotá. Todas las familias que llegan son familias en crisis.
Entonces trabajo con una psicóloga, trabajadora social y el capellán. Y entre los tres hacemos todo ese trabajo. Pero déjeme decirle que ahí es donde yo me doy cuenta que las personas, cuando se enfrentan a la necesidad de cambiar, hay dos caminos. Hay un camino que es el camino de la emoción, de los sentimientos. Quizás sienten en un momento que necesitan cambiar algo y se emocionan y deciden. Es como las personas cuando entran al gimnasio en enero, dicen: no, ahora sí, este año vamos con todo, este año vamos a ponernos fit. Y arrancan este camino por el lado de la emoción. ¿Sabe cuánto le va a llegar? Quizás 2 semanas, quizás de pronto un mes, ¿sí? Pero hay otro camino, que es el camino de la determinación. Y ese camino, aunque usted a veces, quizás uno no siempre tiene las ganas de orar. ¿Cuántos aquí saben eso? No siempre tenemos las ganas de venir a la iglesia, ¿sí? Como decía un pastor que un día le dijo: yo le dije a mi mamá, porque a mi papá no le podía decir nada, me daba miedo, mi papá que era pastor, pero le dije a mi mamá: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y ella le dijo: muy bien, pues hoy vas sin ganas, pero hoy vas. Hoy vas a la iglesia pero sin ganas, pero usted va. Y a veces uno tiene que hacer las cosas sin ganas. Eso se llama determinación. Y eso forma mi carácter. Porque yo no voy a ser un cristiano o una persona que viva solamente de lo sentimental o lo emocional. Porque si no, voy a estar así. Es cierto que hay momentos que uno a veces se aflige, pero lo que nos ayuda es una determinación. Y por último, la determinación te lleva a tener éxito. Las personas que tienen éxito en la vida es porque se han determinado a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Se han determinado. ¿Ustedes han visto estos deportistas de alto rendimiento? ¿Sabe? Por gracia de Dios, en la iglesia han llegado fisiculturistas y uno los saluda y eso, con esos brazotes, y vemos y es a veces es verlos arrodillados, todos tatuados, arrodillados, buscando a Dios, levantando sus manos. Pero estas personas me han enseñado lo que es la determinación. Porque no hay veces, mis hermanos, que las cosas no se van a conseguir si usted no se determina. Y esa determinación también la hace el Espíritu Santo en nuestro corazón.